Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En esta nueva sección del canal estaremos subiendo, por si se las perdieron, poco a poco las llamadas en las que ustedes mismos nos cuentan sus experiencias paranormales en los directos de los viernes a partir de ahora a las 9 p.m. hora Centro de México. Esperemos les gusten y créanos, merecen la pena escuchar por completo. Y sin más, vámonos con una de las tantas increíbles llamadas de esa noche. Bueno, les voy a dar como una pequeña introducción para que más o menos pues entiendan todo lo que fue la historia. Hubo un tiempo donde la guerra aquí en Colombia estaba pues en su apogeo, habían muchos grupos al margen de la ley, amenazaban pues a las personas, a los campesinos, a la gente que tenía sus fincas, ganaderas, mejor dicho, pues todo el que tenía dinero, pues ahí lo extorsionaban. Como habían diferentes grupos armados, entonces entre ellos también, pues, a ver, eran como amenazando a las personas para que se pusieran del lado de ellos, ¿Eh? pero era muy complicado porque mucha gente se desplazó, dejó sus casas abandonadas, se fueron para distintos lugares porque ya no podían más con las extorsiones, con las amenazas. Por acá se llaman, no sé si por allá la conocen así, pero a las extorsiones se les dicen vacunas. Ok, Entonces, las extorsiones son lo mismo que la llamada, ¿verdad? Las llamadas para pedirte dinero, ¿no? sí, Ah, ok, sí, acá. entonces, Ujú. sí, son extorsiones. Por acá se llaman vacunas, les Ok, dicen así. ok, ok. Entonces, bueno, cuando los ganaderos o las personas que cultivaban o tenían algún tipo de negocio no pagaban estas vacunas, los amenazaban con su familia, muchos los secuestraban, si no pagaban el dinero entonces los asesinaban. Y bueno, fue un tiempo demasiado difícil, estoy hablando más o menos de hace unos, eh, pongámosle 20 años, eso fue en la temporada más o menos como del 2000 al 2006. Ok. Entonces, pues el gobierno trató como de hacer acuerdos, ya después en el 2006 hubo un acuerdo de paz, se desmovilizaron muchas personas. Bueno, entonces resulta que mi esposo perteneció a las fuerzas militares, era un comandante y ellos los mandaban pues a distintas misiones para que pues protegieran las personas y pues para capturar a todas estas personas que estaban haciendo tanto daño a, a los civiles. Resulta que los enviaron a una misión, a un lugar, un departamento que se llama el Caquetá, Ok. eh, a que pues fueran por allá a una misión. Bueno, empacaron sus cosas y se fueron, empezaron pues, analizaron el terreno, es un terreno pues montañoso, donde hay muchos árboles y monte y bueno, resulta que estaban cerca como de cierto grupo al que iban a ir pues como a tratar de minimizar. Y en este lugar, como estas personas, para que no se supiera su ubicación, eh, cuando se encontraban con un enemigo fuera pues de las fuerzas militares o asesinaban a algún campesino, eh, o entre ellos mismos, pues los mismos grupos que estaban al margen de la ley, para que no se dieran cuenta de la ubicación, ellos no disparaban, porque obviamente pues un disparo va a hacer mucho ruido. Ujú. Entonces, el método que usaban para asesinar a las personas era que las degollaban. Y también pues para sembrar terror, eh, degollaban las personas, les cortaban la cabeza, las descuartizaban, las desaparecían, hacían fosas comunes en cualquier parte del monte. Entonces, bueno, ya pues mi esposo con el grupo pues de hombres de las Fuerzas Armadas se fueron y colocaron pues ya ubicaron pues un lugar para sentarse y hacer un campamento.
hicieron su campamento, eh, marcaron como cierto territorio para vigilar, como un área pues, y ellos hacían guardias como centinelas de día y pues y de noche, eh, de 3 horas, turnos de 3 horas. Entonces, bueno, ya se formaron, los distribuyeron y mi esposo le tocó cierto lugar y él me contaba que pasaban las 3 horas prácticamente en una sola posición porque no se podían casi ni mover. Entonces él estaba así cerca pues, de unos árboles y estaba resguardado en un árbol, muy pendiente pues de cualquier movimiento y de todo. Entonces él me dice que por allá en el monte se sienten muchas cosas, se escuchan muchas cosas, me ha contado un montón de historias y a mí me encanta Sí, sí, me imagino. escucharlo porque son historias muy aterradoras. Y sí me imagino las cosas que se han de ver en los, tanto en los campos de batalla, los lugares donde quedaron, y Dios, estas almas que, bueno, síganos contando porque Sí, porque, me voy a agarrar y no me voy a callar porque, wow, tengo muchas ideas sobre todo eso y, vaya, vaya, vaya. pero si tienen alguna pregunta me dice y Sí, yo sí las gracias, respondo. gracias, gracias, Marce. Entonces, bueno, él me cuenta que se escuchan ruidos, que se sienten pasos, él le ha tocado ver brujas, duendes, de todo, bueno. Entonces, bueno, él estaba pues ahí pendiente, alerta, con su fusil en la mano para cualquier pues eventualidad. Cuando él dice que escuchó como que alguien venía, entonces claro, él se puso pues más alerta y tenía su fusil en la mano por cualquier cosa. Y empezó a mirar alrededor y él me dice que le empezó a dar como mucho susto. Sentía como un ambiente ya diferente. No era el típico miedo de que los fueran a atacar, sino ya un miedo distinto. No sé si me hago entender. ¿Mm? Ese miedo que se te paran los pelos de la nuca Ay, Dios, sí, y que sientes horrible. un escalofrío. Sí, sí, es Entonces, que horrible, es sientes horrible. que estás vigilado, que te están mirando. Y dice que empezó a escuchar, o sea, salió alguien y empezó como a disparar y a gritar groserías, no sé si las podría de pronto decir. No pasa nada, no pasa nada. Ahí en la repetición las cortamos. Usted Bueno, exprésese para tener idea clara, ¿no? entonces le decía, em, marica, deme bala, uy, máteme, máteme. Entonces, claro, él salió y se asomó, pues se salió del árbol donde estaba y apuntó con su arma para disparar cuando vio y era un hombre de uniforme, porque los grupos al margen de la ley también tienen uniforme, pero no tenía cabeza. Entonces él se quedó congelado en ese momento y ese hombre le gritaba groserías y le decía que lo matara, que le diera bala, que no sé qué. Y él pues obviamente no, o sea, se quedó ahí estático y él, o sea, como pensar que alguien te está hablando pues no tiene cabeza, Ay, entonces es Dios. algo muy loco. Sí, 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 por supuesto. Y luego? Entonces Ay, ya Dios. él volvió y se resguardó en el árbol y se agachó con un susto terrible, terrible, y se volvió a asomar y ya ese hombre no estaba. Entonces, ya él me cuenta que pues respiró, rezó todas las oraciones que se sabía. Estaba como la amiga de ahora, Ah, sí. rezando, llamando a los ángeles junto con grosería, como qué pasó aquí. Y se fue, pues ya se fue de ahí a buscar el otro centinela, a preguntarle si él había escuchado o visto algo. Él dijo que no, que todo estaba bien por ahí, que por qué, que estaba muy pálido como si se le hubiera aparecido un fantasma. Entonces él dijo que no pasaba nada, que había escuchado algo, pero que quería pues como verificar si había sido él solo el que había escuchado o si realmente había alguien por ahí. Y le tocó volver al mismo lugar Ay, donde Dios. estaba, quedarse el resto del tiempo que le tocaba para hacer guardia.
y ya él dice que se quedó rezando, que él tenía mucho susto, pero y que pensaba pues si de pronto no era producto como del estrés y de la tensión de estar ahí como pendiente de que no fuera un enemigo pues que se fuera a arrimar, que lo fuera a atacar, pero él me dice que eso ha sido lo más aterrador que le ha pasado. Por supuesto, imagínese, yo la verdad no me imagino en un escenario así, y si me imagino, ¿usted qué haría, Marce? ¿Usted qué haría si tiene de frente a una persona que le está hablando, gritando, pero no tiene cabeza? No, yo no sé, yo creo que yo me desmayo o me muero. A ver, No, yo no, no soy no. así muy miedosa a las historias de terror, me encantan las películas y de hecho para trabajar siempre pongo historias de terror y, y no soy como sugestionable. ¿Qué? Yo también desde hace muchos años he vivido muchas cosas. También tengo cierta sensibilidad en cuanto a los espíritus. Eh, He visto cosas, he tenido visiones. eh, Tuve un episodio muy fuerte con una bruja cuando mi nieto nació. eh, pero no sé, yo creo que cuando ya uno se enfrenta a una cosa como esa, ya eso es como otro nivel. Sí, sí. Fíjese, creo que hay niveles, pero no necesariamente de que más, menos, sino creo que pertenecen a experiencias muy diferentes. Los de los encuentros con las brujas, la verdad es que nos han contado historias horribles, o sea, horribles que han vivido personas que muy apenas libran esa situación y no sé, algunas veces podemos pensar que es un miedo, una situación a un miedo de algo irreal, pero no es Sí, así, sí, no, no es es así. algo totalmente diferente. Y uno como que mezcla todas las oraciones que ha aprendido desde pequeño, junto con todas las groserías juntas. Y entonces es Sí. algo muy, pues, no sé, eso es algo muy loco. A mí también me ha tocado cosas muy locas. También él me contó, no sé si puedo contar otra. Sí, por supuesto. Creo que aparte de mí estamos todos muy picados en la historia, así que con gusto, con gusto. Bueno, una vez les tocó de misión también y un lugar así también boscoso, montañoso, porque es un terreno pues bastante difícil, Ujú, pero esta vez sí los lograron, o sea, ya estaban en combate ok. y ellos empezaron a desplazarse pues para otro lugar y poderse resguardar y les volaron un puente, entonces ya no podían pasar, tenían que irse por otro camino en otra población y se metieron por un camino y salieron a un cementerio. Y en ese cementerio ellos vieron que iban a poder estar como seguros. Se tuvieron que quedar 3 días en ese cementerio, hacer su campamento en ese cementerio, eh, dormir encima de las tumbas, porque eran pues de un pueblo donde enterraban las personas o sea, en la tierra. No era un cementerio donde tienen tumbas pues como bloques de cemento divididos. No era así, sino con tumbas en el piso, en la tierra. Y se tuvieron que acostar ahí. Entonces él me contaba que por la noche se escuchaban lamentos, lloro, se escuchaban llorar mujeres, llorar hombres, se escuchaban gritos, a él lo tocaban, les tocaban la ropa, sentían como que como un frío de momento y veían neblina, veían sombras entre las tumbas. La primera noche él me cuenta que se acostaban a dormir y les jalaban las cobijas, Ay. les movían las carpas. Eso me hace acordar a lo de la bruja de Rey. Oh, sí, 100%. La escena donde escuchan niños, ¿no? Me parece, afuera de las carpas. Y que les mueven las carpas. Ay, sí. Sí, Horrible, horrible. horrible. En- Y él me cuenta todo eso y él decía que no, que él rezaba y le pedía a Dios que lo cuidara, rezaba para que esas almas pues
descansaran porque como eran poblaciones donde había tanta violencia, entonces mucha gente murió de forma violenta. Y él me cuenta que no, que en ese cementerio no, que eso fue terrible, que casi que no se pueden salir de allá porque todo el día eran disparos, granadas en combate, entonces no respetaban ni siquiera un cementerio. Sí, sí, como comentan aquí bueno, como dicen aquí en los comentarios, hay muchos miedos mezclados entre ambos planos. Me cuido de los vivos, pero los muertos no me dejan dormir en las noches para seguir descansando al día siguiente. Entonces, ay Dios, Sí, imagínense vivir algo él me así. cuenta que, que eso allá en ese cementerio, que eso era una cosa de locos, que él rezaba todo el día y que por la noche no, que todos los soldados eran muertos de miedo, que, que no los dejaban dormir. Ay Dios, Entonces, imagínese uno bien estresado porque está pendiente de, o sea, está en una guerra y está pendiente que el enemigo lo va a venir a matar o le va a lanzar una granada y usted se puede morir. Entonces, tiene que estar tan alerta de eso, el estrés, el cansancio, tener que comer ahí y, y encima los fantasmas tampoco dejaban hacer nada. Entonces,